Hola, gracias por el privilegio, el favor, el honor, la inmensa bendición que usted me da de permitirme entrar a su hogar a través de este tu programa Hablando de tu Dolor, que se transmite a través de tu emisora Tiva TV. Gracias por todas las bendiciones de las múltiples cartas y llamadas que nos han hecho felicitando los programas que hemos estado presentando en estos últimos años, especialmente en estas últimas semanas. Y gracias por las personas que han llamado para agradecer el que haya intercedido por la primera figura, la primera dama de este país, la honorable licenciada Wanda Vázquez. Quiero decirle a la honorable gobernadora, de parte de todos los hombres, no los machos, los hombres de este país, que le pedimos perdón y nos excusamos, pero que esta figura que tuvo la osadía de degradar su persona, tratar de degradar su persona, no representa los hombres de este país, representa a los machos de este país. Pero nosotros los hombres les rendimos reconocimiento, la honramos, la respetamos, primeramente por ser una mujer, segundo por ser la primera figura, la primera dama de este país, y que sepa que tiene todo nuestro respeto y nuestro respaldo en cuanto a lo que esté usted haciendo en pro del pueblo de Puerto Rico. Dicho esto, quiero también agradecer a todas estas personas que han llamado para declarar que gracias a la enseñanza que se ha dado en este programa, han podido reconocer muchas de las condiciones que ellos tienen o que tiene un familiar o un vecino, un amigo o un compañero de trabajo. Y que gracias a ese aprendizaje también han podido ayudar a otras personas que de momento están en un restaurante o están en alguna actividad y empiezan a hablar otras personas o a quejarse de su condición de salud. Ellos han podido recomendar, mira, yo escuché este programa, escuché a este doctor, te recomiendo que vayas. Y estas personas han venido gracias al referido que han hecho muchos de ustedes con el fin de ayudar a esa persona que está en esa necesidad de salud. Muy agradecido, honrado por ese reconocimiento y que de todas maneras estamos aquí para servirle primeramente al Señor, primeramente a Dios, que es nuestro protector. Nosotros estamos bajo su sombra, le creemos a Dios, somos sus siervos, somos sus amigos, estamos aquí para que Él nos use en la forma como Él quiera usarnos, porque en el último análisis fue Dios quien nos compró. Cristo derramó su sangre pura, santa y maravillosa, pagó por nosotros un precio demasiado caro, demasiado costoso, simplemente con el fin de librarnos y hacernos llamar hijos de nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor por esta inmensa bendición y este privilegio, por esa gracia y esa misericordia y sobre todo por este inmenso amor por nosotros que nos llevó a perdonarnos y librarnos de todo nuestro pecado, haciéndonos sanos y libres, gracias al Rey Señor Jesucristo. Como siempre, comenzamos explicando cuál es la neurofisiología del sistema nervioso central y cómo ocurre, cómo fluye la corriente en nosotros. Siempre empezamos con este cuadro. Este es el cerebro, que por medio de intercambios bioquímicos produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal que le llamamos la médula espinal y de aquí sale toda una cablería eléctrica que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los órganos, aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Por eso entonces hablamos, respiramos, funcionan las vísceras, se mueven las manos, los pies, etc. Todo funciona a base de corriente eléctrica. Hemos dicho que tenemos una cablería positiva que le llamamos el sistema simpático y una cablería negativa que le llamamos el sistema parasimpático.
O sea, tenemos una cablería positiva, una cablería negativa. Todo equipo eléctrico, todo aquello que es eléctrico, tiene un ciclo eléctrico. Y el ciclo eléctrico entra positivo, sale negativo. Ese ciclo es el que mantiene que los aparatos y sistemas funcionen. Y nosotros, de la misma forma, funcionamos a base de un ciclo eléctrico positivo o negativo o simpático parasimpático. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre algo que se estuvo discutiendo en este último congreso en el que estuve participando, donde se presentaron 21 países, en países de Europa, de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Canadá, etc. Y se presentaron mentes prodigiosas, personas científicos, médicos científicos que se han dedicado a la investigación, a ver cuáles son las complicaciones y por qué se complican las cosas. Tuve el privilegio de participar con ellos y para mí fue un inmenso honor poder estar participando con cada uno de ellos. Y lo importante de esto fue que se concentraron en dos áreas específicas. Se concentraron en esta área que está aquí, que le llamamos el ganglio supremo, y en esta área que está aquí, que le llamamos el ganglio estrellado. Pues hoy voy a estar hablando cuáles son las patologías que ocurren cuando el ganglio estrellado o el ganglio supremo se lastiman. Si pasamos a la primera gráfica, presentamos lo siguiente. Sabemos que solamente existen 4 causas. Estas causas son, número 1, tensión emocional, infección, número 2, trauma físico, un trauma directo, número 3, o inmovilización. Cualquiera de estas 4 causas provocan que ese nervio se irrite. Al irritarse, comienza a tener unos cambios bioquímicos de sodio y potasio, provocando entonces que se produzca el dolor. El dolor se produce porque crea una tensión muscular en esa área, porque empieza a retener metabolitos. O sea, la célula en su estado normal, afuera es sodio, adentro es potasio. Cuando ocurre en una de estas 4 causas, se invierte, se despolariza. El sodio se va adentro, el potasio afuera. Por tanto y por cuanto hay sodio dentro de la célula, esto empieza a retener metabolitos. Estos metabolitos comienzan a hinchar, empieza a crecer, a hinchar la célula. Esa hinchazón provoca lo que llamamos un edema, se hincha el tejido. Ese tejido crea un proceso inflamatorio en toda la zona, creando entonces una reacción fibrótica, una otra cosa, que empieza a detener el movimiento. Si usted se le hincha un dedo, como he dicho muchas veces, se le hincha el dedo, no lo puede mover. ¿Por qué? Porque está tan hinchado que todo el tejido se ha elongado, se estira. Al estirarse, pues no puede hacer el movimiento. No es hasta que se deshincha que vuelve otra vez el funcionamiento normal. Pero cuando esto ocurre, crea entonces esa incapacidad funcional. Pues en este día va usted a notar algo bien significativo que se estuvo discutiendo. Inclusive vamos a estar tocando lo del coronavirus. ¿Qué ocurre cuando las personas, al ser atacados por este virus en el cuerpo, especialmente en la parte superior del cuerpo, ocurren los cambios que ocurren, como son la dificultad respiratoria, la rinorrea, el dolor de cabeza, la fiebre, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre una de esas 4 causas y lastima este ganglio que está aquí, si le damos un close-up acá, súbelo aquí, súbelo. Muéstrame esta área que está aquí. Bájalo un poquito más, bájalo. Okay. Súbelo mejor, súbelo. Un poquito más, un poco más. Sigue subiendo. Ahora, ábrelo un poquito más, expándelo. Dale un close-up mejor. Un poco más. Ahí, exacto, déjalo ahí. Entonces, cuando esta área que está aquí, cuando ese ganglio se afecta, este ganglio que controla toda la parte superior, lo que es la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, la lengua, la glotis, etcétera, la tiroides, la tráquea en esa área,
esta área, cuando este ganglio se afecta, afecta a este otro ganglio que está acá arriba y afecta a este otro ganglio que está acá abajo. ¿Qué sucede? Cuando esta área se afecta, ocurre entonces problemas de dolores de cabeza. Ese dolor de cabeza puede ser provocado o por un proceso infeccioso como son los virus, el de hoy en día, que es el que está sonando en el mundo entero, como es el coronavirus, que no es otra cosa que un virus que se parece mucho al virus de la influenza y tiene más o menos las mismas características desde el punto de vista de manifestación, no las características de estructura. El virus de la influenza es un virus diferente al virus del coronavirus y lo podemos ver porque el coronavirus tiene muchas coronitas, por eso le dicen el coronavirus. Pero la manifestación de la sintomatología es muy parecida. Por eso es que han creado una crisis a nivel mundial y cuando vemos en todos los billones de personas que viven en nuestro planeta, solamente han muerto 3,000 y pico de personas. Se han manifestado sobre 100,000 y de esos 100,000, el 90% los han regresado a su casa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no es coronavirus, sino que es un problema de influenza. Pero eso no quiere decir que usted no se proteja. Usted se tiene que proteger, lavarse bien las manos, mirar lo que come, apartarse de las carnes rojas, de todo lo que venga del cerdo, de la vaca, de las aves. Y cuando estoy hablando de vacas, también hablo de caballo, porque hay personas que comen carne de caballo. Entonces, usted se mantiene en una buena alimentación, usted se mantiene en una buena higiene, las probabilidades de que usted se infecte son casi cero. ¿Por qué? Porque usted se mantiene alimentándose bien, usted va a tener un buen estado de salud, unas buenas defensas que cuando venga ese virus la va a atacar. O sea, usted está preparando el ejército que usted tiene de defensa para atacar cualquier virus que venga, cualquier enemigo que se acerque. ¿Qué pasa? En este congreso estuvimos hablando de muchos de los problemas que hemos encontrado cuando este ganglio, que no se le da mucha importancia dentro de la medicina, y ese ganglio es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando ese ganglio se lastima, empiezan a ocurrir múltiples condiciones, especialmente cuando se hay una cirugía de cervical por algún disco herniado o por alguna ruptura, alguna fractura, algo así. Ese ganglio hay que protegerlo, ese ganglio y el ganglio inferior, el estrellado, hay que protegerlos porque si se lastiman, las probabilidades de que una persona quede parapléjica o hemipléjica, ¿ok? O cuadrapléjica, es lo que hay que evitar durante ese proceso quirúrgico o cuando ocurre un accidente. ¿Cuáles son las características o cuáles son los movimientos que hay que tener para cuidar que ese ganglio no se paralice? Pero entonces, ¿cómo sabemos cómo se ve ese ganglio? Pues si pasamos a la gráfica, vemos lo siguiente. Sabemos que cuando ocurre una de estas causas, ya bien sea por un trauma directo, ya bien sea por una infección, o por tensión emocional o inmovilización, ese círculo que está ahí, con ese centro, esa es la médula. Por ahí corren cientos de miles de nervios. De ahí sale la línea roja, esa línea roja que nosotros le llamamos el ganglio simpático. Ese ganglio simpático, esa línea simpática o ese nervio simpático, sale de ahí a la periferia a llevar corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que dependen de esa línea. O sea, usted tiene en su casa, tiene su caja de fusibles. Esa caja de fusibles, cada uno de esos breakers tiene una función para llevar corriente eléctrica a una sección de la casa. Si una de esas áreas, de esa sección, hay una sobrecarga eléctrica, este breaker se tumba, se apaga para evitar que se dañen los otros aparatos y sistemas que hay en esa línea, esa sección del cual ese breaker es responsable de mantener en función.
En el ser humano pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pasamos a la próxima gráfica y vemos lo siguiente. Usted puede ver la línea roja es la parte positiva, el cable positivo lleva corriente positiva hacia la periferia, pero entonces esa corriente viene en una forma negativa. O sea, tenemos un cable positivo, que es la parte roja, y tenemos un cable negativo, que es la parte azul. Ahora, si usted nota, en ese circulito hay 3 bolitas. Esos son unos interruptores. La corriente que sale del cerebro a la médula y de la médula a la periferia, esa cantidad de corriente no es la misma que regresa, porque si fuera la misma, estaría sobrecargando a la médula y el cerebro. Por lo tanto, estos son unos interruptores que controlan el paso de la corriente eléctrica. Cuando ocurre una de las 4 causas, como he mencionado anteriormente, ya bien sea por un proceso infeccioso, ya bien sea por un trauma directo o por una inmovilización o por tensión emocional, ese ganglio que tiene esas tres interruptores se bloquea. Al bloquearse, crea una resistencia. Y esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, porque tenemos una serie de relays, el nervio o los nervios de esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas a los cuales esos nervios son responsables de estimular. Como mencioné ahorita, en la caja de fusible, ese breaker es responsable, digamos que desde la cocina, pues ese breaker es responsable de mantener corriente positiva o negativa en todos los aparatos y sistemas que hay en la cocina. En el ser humano, cada uno de esos ganglios es responsable de cada sección. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Aquí lo vemos con más precisión. Vemos la médula, vemos el cable rojo por donde va, ve que sale y hay una primera salida que es un relay, en lo que aparece como el número 17, el número 18 es otro relay, porque cada uno de esos relays va llevando corriente eléctrica a un aparato y sistema determinado. Pero cuando viene de regreso, ellos se unen en la parte parasimpática, que es donde está el número 8, ese es el parasimpático, y ese parasimpático controla la corriente que va de regreso. Así, de esta forma, es como funciona la parte neurofisiológica del sistema nervioso central periférico autónomo. Entonces, pasamos a la próxima gráfica. Estamos hablando entonces de qué? Estamos hablando precisamente de estos ganglios que están aquí. Aquí tenemos esta área y cuando esta área se lastima, esto provoca lo siguiente. Puede producir dolores de cabeza, migraña, puede producir mareo, vértigo, puede producir depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides. Puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de falta de concentración, puede crear problemas de bipolaridad, ataques de pánico. Y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimiento involuntario sin ser epiléptico. De hecho, se está relacionando esta misma lesión a nivel de este ganglio y con pacientes de Parkinson. Porque este ganglio, por ser el ganglio supremo, controla otras áreas más. Y entonces se producen esos movimientos involuntarios como es el movimiento del Parkinson o una degeneración neurofisiológica que se parece mucho al Parkinson. Si pasamos a la próxima gráfica, vemos lo siguiente. Mire qué interesante. Aquí tenemos un área, un corte anatómico. Vemos cómo ese ganglio, que es la parte amarilla, esos son los nervios, fíjese hacia los lados donde va estimulando la arteria, la vena, la parte muscular, la parte del tráquea, etc. Pasamos a la próxima gráfica y mire qué interesante. Mire, si me le puede dar un aumento, un zoom a esa área. Ok, mire el ganglio donde está, mire todos los músculos, los ligamentos, los tendones, las arterias, las venas,
toda la parte al cual ese ganglio va a estimular de cada lado. Pasamos a la próxima. Ahí tenemos entonces ya el ganglio pegado, que es la parte de arriba, ese ganglio supremo. Eso rojo que usted ve es la arteria de la aorta, el azul es la vena cava. Y entonces, ¿cómo esa área, toda esa parte linfática, toda esa parte neurológica, depende tan fuerte de ese ganglio? Por eso es que muchas veces cuando esa área se lastima, si el compañero médico o la persona proveedor del sistema de salud, se llame quiropráctico, se llame masajista, se llame enfermero, enfermera, cualquiera que esté dentro del sistema de provisión de salud, si no conoce, o sea, si no tiene el conocimiento de cuán importante es este ganglio, pues lo que van a cometer son graves errores y va a complicar aún más la situación. Todo esto se trajo a relucir en este Congreso Internacional, especialmente por el Grupo de Europa, que se componía de los países de Suiza, de Suecia, Alemania, España, Bélgica, Italia, Francia. Estas personas, habían médicos científicos, habían dentistas especialistas en la parte neurofisiológica del sistema nervioso, en la parte dentaria, y cuánta fuerza le dieron, cuánta importancia le dieron a este ganglio que antes no se le daba la importancia que realmente tiene por ser el ganglio supremo. Cuando algo supremo es lo más grande, es como en Puerto Rico, tenemos un tribunal de primera instancia, un tribunal de distrito, que es la periferia, tenemos un tribunal superior, que va a una escala mayor, luego un tribunal de apelaciones y tenemos un tribunal supremo, y lo que ese tribunal supremo decida es lo último que se decide. Pues en el cuerpo humano tenemos exactamente lo mismo, tenemos ese ganglio que es supremo, y ese ganglio tiene una importancia dentro de las diferentes condiciones de salud que tenemos hoy en día, que al no conocer su funcionamiento y la importancia de cómo poder controlar las diferentes patologías a nivel especialmente de cuello hacia arriba, es por eso que se cometen tantos errores, simplemente por la falta del conocimiento. Pues este ganglio tiene como propósito de controlar ojo, nariz, boca, lengua, cuerdas vocales, músculos del cuello, la tiroides, el timo, la tráquea, etcétera, toda la función de los diferentes nervios a nivel de la cabeza. Entonces ahora podemos entender por qué hay pacientes que dicen, mire, a mí me han dado de todo, me han dado montones de medicamentos, me han dado montones de masajes, movimientos quiroprácticos, me han hecho montones de exámenes médicos, me han hecho pruebas y yo voy de mal en peor. Van de mal en peor porque no se les ha ocurrido de que hay que tratar ese ganglio que está aquí. Es interesante que en el Congreso se reconoció como la fórmula de tratar este tipo este ganglio con la terapia electroneuromedular, porque la terapia electroneuromedular ya se reconoce a nivel mundial como la terapia para poder rehabilitar el ciclo positivo-negativo de esta área, volver a crear la función deshinchando esa área. Pero mire qué interesante, ya reconocen lo que yo he venido diciendo por años, que la mal llamada fibromialgia es un diagnóstico tan falso. Es una mentira. ¿Por qué? Porque es la forma más elegante de decirle a un paciente, yo no sé qué rayo es lo que usted tiene, pero tómese esto a ver si le funciona. ¿Qué pasa? Al darle tantos medicamentos, se olvidaron de que son las raíces de estos nervios
que se va multiplicando al no tratarse correctamente, o sea, con una mente correcta, se va degenerando todo el sistema y cuando llega aquí arriba, entonces tenemos un paciente psicótico provocado por la toxicidad de tantos medicamentos y no haber tratado al paciente con a volver a crear la función del ganglio supremo y enseñarle cómo alimentarse. Porque mire, en este congreso, si algo se enfatizó, es que la falta de la buena alimentación trastorna toda esta cadena ganglionar. Y este que está aquí, que es el que recibe todo esto, es entonces el que va tomando la voz cantante en la mayoría de las condiciones para decirle, se habla que ese ganglio es responsable de mantener el 95% de la función del sistema nervioso central periférico autónomo. Está fuerte. Está fuerte. ¿Por qué? Porque cuando uno de estos ganglios se lastima, tiene que pasar por aquí. Entonces, vemos que como no se trató como se debe tratar, pues el paciente comenzó a degenerarse en todo el sistema. Y estas cosas son lo que se debe estar enseñando, no solamente en las escuelas de medicina, sino que si se enseña en las escuelas desde el principio de cómo trabajar el estrés, cómo trabajar la alimentación, cómo trabajar las circunstancias que nos rodean, ese niño se va desarrollando en una forma mucho más positiva. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.